César Tejedor de la Iglesia, que es responsable de formación en Europa Laica. César. Sí, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Esperanza. Buenas Buenas tardes, tardes. César. Hoy es ética y religión, ¿no? Exactamente. Entramos en harina. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra, entre la ética y la moral? Entre ética y moral, en realidad son dos palabras que se confunden habitualmente, pero quieren decir cosas distintas. De hecho, las asignaturas que tienen los chicos en el instituto normalmente se llevan la palabra ética, no moral. La moral es casi un concepto sociológico, viene de una palabra latina, mos moris, y significa costumbres, ¿no? Las costumbres sobre lo bueno y lo malo que todo el mundo tiene, sea en la sociedad que sea. En definitiva, todos tenemos una moral determinada. La ética, en cambio, implica una cosa mucho más madura. La ética siempre implica una reflexión crítica y distanciada sobre lo que es justo e injusto, o bueno y malo, y por eso la ética siempre lleva apellidos filosóficos, ética kantiana, ética aristotélica, mientras que la moral pues lleva apellidos, digamos, sociológicos, moral católica, moral esquimal, moral dependiendo de la sociedad en la que estemos, donde rigen unas costumbres determinadas, ¿no? Entonces de lo que nos conviene a nosotros hablar es de ética. Claro, cuando hablamos del laicismo y las libertades individuales siempre nos lleva a un ámbito, a un terreno filosófico, el terreno de la defensa de unas libertades que no son de alguna forma dadas de antemano, sino que tenemos que pensarlas y convencernos de que eso es bueno. Y ahí es donde choca la ética con la religión, precisamente. Claro. Otros dos conceptos que me gustaría que nos aclarara un poquito. Heteronomía y autonomía. Sí. Muchos autores o muchos filósofos clericales tienden a confundir la ética con la religión. Quiere decir que consideran que no hay principios éticos sin el fundamento religioso, sin un fundamento en una creencia religiosa. Esto es falso, esto se basa en una falacia. Ética y religión son dos cosas distintas e incluso incompatibles, básicamente porque la religión siempre tiene un componente heterónomo. Heteronomía moral significa que las normas que rigen tus comportamientos siempre vienen de otro, heteronomía, ¿no? Ajá. El dogma religioso siempre impone unas normas, unos criterios de actuación que nunca vienen de la reflexión sosegada y libre de una voluntad individual, siempre son impuestos. Entonces, toda religión se basa sobre el fundamento de la heteronomía, y en esto es donde contrasta con la ética. La ética, en principio, es una disciplina que presupone la autonomía moral, la autonomía de todo individuo para, desde su propia voluntad libre, asumir unos principios propios por los que se rige su vida. Claro, con lo cual, pues, eso de la obediencia al líder, al profeta intermediario, al pontífice infalible, al director espiritual, etcétera, pues como que Claro, no. Claro, ese es el aspecto más inmoral de la doctrina católica, que es justamente su existencia en la obediencia al líder, ¿no? El principio de autoridad sobre el cual se ha fundamentado la religión cristiana y después la católica, según la cual las escrituras solo pueden ser interpretadas, y además de forma infalible, por unas personas autorizadas, que son los ministros del culto, ¿no? Pues es un síntoma inequívoco de esa heteronomía moral que nunca puede ser compatible con la ética laica, es decir, con la defensa de la libertad de conciencia, ¿no? Si un creyente católico, creyente fervoroso, considera que el cristianismo está en la razón, de forma lógica tiene que coincidir en esto. No puede tener principios propios, tiene que asumir siempre como verdaderos y como válidos los principios que le impongan desde fuera. Y esto es la heteronomía moral. Para mí es el aspecto quizás el más inmoral de toda la doctrina católica, apostólica y romana. Ese principio de autoridad que no han abandonado nunca. Claro, ¿y cómo nos defendemos de eso que van minando la opinión de todo el mundo, de que precisamente por el abandono de la religión de forma militante tenemos ausencia de valores, la sociedad es más agresiva y carente, según ellos, de las dos cosas, de moral y de ética, aunque no sean lo mismo? Sí, yo siempre pienso cuando yo estaba en el colegio, los chicos malos siempre intentábamos poner motes y ridiculizar a los buenos.
yo me meto entre los malos, porque me gusta, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo. Cuando alguien tiene razón, alguien está en posesión de la lógica, de la verdad, los demás que no lo están tienden a desacreditarlo. Entonces, ¿cómo nos podemos defender de esto? Vamos a sufrir siempre los ataques, más que la opinión, de quienes dicen que el laicismo es una defensa del relativismo, del nihilismo, que si Dios no existe todo estaría permitido, la famosa frase de uno de los personajes de Dostoyevsky, ¿no? Y la única forma de defenderse es con ejemplos y con hechos. Un defensor de la libertad de conciencia no acepta la violencia de género, no acepta que a un señor por la calle alguien lo insulte. Esas cosas van en contra de los derechos humanos y por tanto van en contra de las libertades individuales y la ética laica nunca va a defender eso. Por tanto, el laicismo nunca es lo mismo que relativismo, ni por tanto laicismo es lo mismo que nihilismo. No es ausencia de valores, es justo lo contrario, es la defensa de unos valores universales frente a quienes quieren imponer un criterio de la moral particular a todo el mundo, que eso es el clericalismo religioso, ¿no? Igual entonces lo que nos hace falta es tomar conciencia de cuál es nuestra posición y ir por la vida de una manera más militante con ella. Hace falta hacer militancia, explicar las cosas, pedagogía, pero hace falta sobre todo dar ejemplo. Hace falta dar ejemplo y en este sentido hemos estado hablando del IBI en este programa, pero pondría un ejemplo con la propia Asociación de Europa Laica, ¿no? Que exigiéndole a la Iglesia que se comporte como una asociación particular más, le exige que pague todos los impuestos que le corresponde como a cualquier otro particular. La Asociación Europa Laica pretende dar ejemplo haciendo lo mismo. Es una asociación que no ha pedido nunca subvenciones públicas, al menos desde que la actual Junta Directiva así lo decidió en su momento, y esto es lo que tendríamos que hacer todos. El ejemplo vale más que las palabras, en definitiva. Y un defensor del laicismo que dé ejemplo vale más que muchos clericales que pretendan difundir una ideología determinada y hagan otra cosa. Pues sí. Sí, supongo que sí. Pues César, ¿podremos contar contigo para el próximo jueves desarrollar este tema? Por supuesto, porque da para mucho. Sí, Claro que sí, da para muy mucho. bien, muy bien.